el objetivo de la unidad 1 es que se delimite el objeto de estudio. ¿Y cómo se delimita? A partir de una revisión de lo que se ha escrito, de lo que no se ha escrito, de en qué contexto, qué enfoques, desde dónde, desde qué postura se ha escrito. Eso nos ayuda a ir delimitando nuestro objeto de estudio. La unidad 1 se llama así, de la idea al tema de investigación. Entonces, como ahí su nombre lo dice, partimos de una idea. Esto ya lo hemos revisado en conjunto, de manera colaborativa, en el salón, y pues lo que planteo aquí es los temas, ¿no? El tema 1 de esta unidad es que es la producción de nuevo conocimiento, y parte de formularnos preguntas, de nosotros ir pensando qué es lo que nos gustaría investigar, por qué. Y así lo hicimos. Un poco empezamos así, como por qué se nos ocurre a nosotros. Y eso salió un planteamiento. Luego, entre todos, en función también de lo que escuchábamos de otros temas de investigación, lo fuimos definiendo cada vez más, ¿no? Nos dimos cuenta que a cosas muy generales pues no aplica. Por ejemplo, el tema no puede ser educación inclusiva, sino tiene que estar acotado a formación docente en educación inclusiva en secundaria pública, ¿no? Y si lo hacemos en un lugar en específico, pudiéramos hacer un caso de estudio de secundaria. Bueno, el tema 1.3, que es justamente lo que va a tratar o va a introducir a este tema, que es el estado del arte. El estado del arte no es un resumen de lo que han escrito otros autores, sino es hacernos las preguntas sobre qué se ha investigado sobre el tema, cómo, insisto, cómo lo han hecho, o sea, qué metodología se ha usado, desde qué enfoque. Y digamos que la última parte, o el saber todo lo anterior, nos permite identificar qué vacíos existen. Entonces, pues vamos a partir por el principio, que es comenzar con la búsqueda de información académica. Y para eso hay diferentes bases de datos que podemos usar. Aquí estoy colocando esta, pudieran haber más. En general les voy a llamar bases de datos porque todas estas plataformas o páginas o sistemas o directorios o editoriales tienen bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es algo que concentra de manera sistemática con campos, con digamos, nombres de columnas, y clasifica la información de acuerdo con diferentes filtros, diferentes características. La base de datos es algo que sistematiza información, y todos estos sistematizan información. Entonces, voy a llamarles bases de datos. ¿Por cuál empezamos? Bueno, voy a revisar dos de la universidad, que pues por supuesto uno de ellos será Redalyc, que es un sistema de información muy completo que tiene muchas publicaciones en español. Voy a revisar la biblioteca digital, que dentro de la biblioteca digital también vamos a encontrar a diferentes bases de datos. Entonces, particularmente dentro de la biblioteca digital, me voy a dar cuenta que puedo entrar a ERIC, puedo entrar a Scopus, puedo entrar a LatIndex. Entonces, bueno, finalmente vamos a ver cómo podríamos entrar, pero no me quiero centrar en eso, sino ya una vez que tengo información detectada, un poco cómo puedo filtrarla, y luego cómo puedo analizarla y cómo puedo guardarla. Eso es un poco lo que quiero hacer. Ya digamos, el uso de cada base de datos, hay videos, ¿no? De tutoriales de cómo entrar. Ya habíamos comentado en clase cómo hacer búsquedas efectivas. Por lo tanto, debíamos tener identificadas nuestras palabras clave. Si ustedes han leído artículos, también se darán cuenta que al final del resumen hay una sección que dice palabras claves. Y entonces las palabras claves, pues es justamente lo más importante, o lo que va delimitando nuestros temas. Hasta ahorita ahí vamos, todavía no avanzamos más en metodología, nada. Lo que tenemos son las palabras clave. Y ya hicimos el ejercicio en la sesión pasada, en donde a través de marcos de investigación
pudimos redondear lo que ya traíamos, ya de 2 sesiones atrás. En la tercera sesión vimos los marcos de investigación y eso nos ayudan a estar plenamente seguros de que nuestro tema contiene todos los elementos que plantean los marcos. Ya lo hicimos, eso ya quedó en clase. Un poco introducí también en esa clase los términos booleanos, que son dos, son el and y el or. Esas son las palabras booleanas, en donde cada uno de esos tiene características diferentes. And lo que hace es restringir la búsqueda al mostrar solo elementos que contienen dos términos. Los dos términos deben estar incluidos en los artículos o en los pósters de las conferencias. Digamos, si estamos buscando por revista, pues también. El and lo que me limita es a encontrar dos términos y el or es a encontrarme uno u otro. Por lo tanto, cuando coloco un or, siempre tengo muchos más resultados que cuando coloco un and. Hay otro término importante que es el usar comillas también para encontrar frases exactas. Eso pues también ya es muy común, muy conocido, que así yo puedo acotar o delimitar y decir que, por ejemplo, educación inclusiva es una frase, la pongo entre comillas y no me separa educación y luego inclusiva, sino educación inclusiva, y los artículos que me van a salir pues tendrán la frase completa. Puedo hacer filtros por año y bueno, todas las bases de datos me permiten leer el título y leer el resumen. Entre más delimitemos nuestra búsqueda, menos resúmenes y títulos tenemos que leer. Vamos a verlo ahorita. Por ejemplo, si yo tengo el tema uso del celular en educación básica, eso está muy general, es para ejemplo, fíjense. Entonces, lo que a lo mejor se pudiera pensar es celular, educación básica. Si yo coloco esto, queda muy abierto. Si coloco, fíjense, uso del celular entrecomillado, pues ya queda una frase y a fuerzas me va a encontrar uso del celular. Y es el and, o sea, y me tiene que encontrar además educación secundaria. Y además la palabra aprendizaje. Se dan cuenta, ahí está muy acotado. Si yo en lugar del and, le pusiera or, entonces me encontraría resultados que tuvieran el uso del celular, pudiera ser que también tengan educación secundaria y pudiera ser que tuvieran también aprendizaje, pero no es a fuerzas. Por lo menos voy a encontrar alguna de esas frases, pero no todas en el mismo artículo. Y con el and, lo que garantizo es que el mismo artículo contenga las tres frases. Eso ya me parece que es muy conocido. Ya, digamos, la última fase, o el 1.4, pues es la identificación de vacíos en la literatura. Después de revisar investigaciones, se puede saber qué no se ha estudiado, qué contextos faltan, qué enfoques predominan. Y aquí se justifica la importancia del estudio. Esto chiquitito que está aquí en una sola diapositiva con 5 rengloncitos es muy complejo. Implica que hayamos hecho una revisión bien ordenadita, que no se nos haya ido alguno porque a lo mejor no buscamos bien y se nos fue por ahí un estudio y estamos concluyendo algo que a lo mejor se contradice con otro estudio. Entonces, pues es muy importante que descarguemos toda la información, bueno, toda, un poco entrecomillado, no es posible que todo, pero hagamos la búsqueda lo más sistemático posible para que así nos garanticemos que lo que estamos encontrando y lo que estamos reportando es lo que es. Claro, ya cuando estamos escribiendo nuestra tesis, pues decimos, está limitado a que se buscó en esta base de datos, en esta base de datos, en esta base de datos, durante el periodo, no sé, de enero a marzo, para que entonces se diga, bueno, lo que se escribió después de marzo, pues ya no lo tenía por qué haber reportado si yo nada más investigué de enero a marzo. Y en los meses antes, pues tampoco. Entonces hay que acotar muy bien. Eso
me parece que en el caso de todas las investigaciones o de todos los temas que se plantearon en el salón, ya más o menos está definido. Yo, salvo un caso, creo que los demás, ya, ahí está empezando a definirse. Cuesta mucho trabajo, pero ahí va. Bueno, se delimita también el espacio temporal, ya lo habíamos visto, nivel educativo, tipo de institución, contexto geográfico, periodo específico. Pues como ven, esto está enfocado a investigación educativa, ¿no? Entonces, pues, todo esto lo tenemos que tener bien preciso antes de hacer las búsquedas. Y bueno, esto lo vamos a ver ya, digamos, en vivo y a todo color cuando nos metamos a la primera base. Aquí, insisto, lo que les voy a dar van a ser algunas cosas que me han funcionado a mí. No quiere decir que sea ya que funciona de manera perfecta. No quiere decir que después o que haya otra forma. No quiere decir nada. Simplemente les voy a dar algunos tips de qué es lo que a mí me ha funcionado. Y ya en clase un poco ya me estuvieron comentando qué han hecho ustedes. Y bueno, vamos a empezar con esto que aquí tenía. Y un poco confirmar, vamos a suponer que este tema es el que nos interesa. Lo voy a colocar primero así, fíjense. Celular en educación básica. Y vemos, ¿no? A los 15 minutos se me va a acabar mi tiempo, porque no pude instalar mi Camtasia, pero bueno, si se me corta, le sigo en otro video y así. Entonces a lo mejor se va a cortar de manera abrupta el video. A ver, voy a aprovechar y ver cuánto llevo. Me quedan 2 minutos. Entonces yo creo que lo voy a cortar aquí y grabo otro video.